Hola amigos de YouTube, un saludo a todos. En esta ocasión voy a estarles explicando cómo consultamos información de MySQL y cómo la mostramos, ¿sí?, a nuestros usuarios en una interfaz. Entonces, para ello continuamos con el proyecto que venimos desarrollando. En el video anterior creamos este proyecto con esta estructura, que tenemos tres paquetes: modelo, vista, controlador. Esto dado que estamos manejando el patrón de diseño MVC, ¿sí?, modelo, vista, controlador. Entonces tenemos estos tres paquetes. Bueno, para iniciar, lo primero que vamos a hacer es crear una vista. Damos clic derecho, nuevo y formulario JFrame. Le damos un nombre y damos en terminar. Yo, para ahorrar tiempo, ya tengo creada mi interfaz, ¿sí?, que la llamé consultar información. En dicha interfaz tengo lo siguiente: tengo un campo identificación, un campo nombre, un campo apellido, un campo correo, un campo usuario, un campo clave, y tengo dos botones, uno consultar y el otro limpiar. Entonces, la dinámica en esta interfaz va a ser la siguiente: vamos a digitar la identificación de un usuario en el campo identificación y vamos a hacer clic en el botón consultar. Una vez hagamos clic en el botón consultar, este va a conectarse a la base de datos y me va a mostrar la información del usuario que corresponda a esa información que le estamos enviando, y la vamos a mostrar en estos campos de texto. Esa va a ser la dinámica en esta interfaz. Entonces, para ello, ya una vez tenemos acá creada la interfaz, hacemos un evento al botón consultar. Dentro de nuestro botón consultar tenemos lo siguiente: tengo una variable tipo ID de entero que va a ser identificación, que va a ser igual a integer.parse, ¿sí? Esto es para convertir un texto a número, ¿sí? Y le estoy diciendo que lo que me va a convertir a número es el texto que tiene la caja de texto txt1, ¿sí? txt1 es esto, identificación, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que id me va a tener el valor, va a convertir el valor que esté en la caja de texto 1, ¿sí? Es decir, aquí tengo la identificación del usuario. Siguiente a eso, creo una instancia a una clase usuarios. Entonces, esta clase usuario la debemos crear en modelo. Acá ya yo la tengo creada, y ustedes deben hacer lo siguiente: clic derecho, nuevo, Java class, y le agregan un nombre, ¿sí?, y le dan terminar. Yo ya la tengo creada para ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces vamos a explicar qué tiene esta clase usuario. Esta clase usuario va a ser un modelo representativo a mi tabla usuario en la base de datos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que a nivel de mi aplicación, esta tabla va a representar lo que vendría siendo la tabla en la base de datos, dado que vemos que tiene un ID, un nombre, un apellido, un correo, un usuario y una clave, igual que mi base de datos, que tiene una identificación, un nombre, un apellido, un correo, un usuario y una clave, ¿sí? Tal cual como está en nuestra tabla de base de datos, tal cual agregamos las variables acá, ¿sí? La agregamos de tipo private porque solamente van a ser usadas aquí en esta clase. Entonces, una vez tenemos esto, estas variables creadas, ustedes las crean, ¿sí? Le va a quedar solamente esto que tengo seleccionado. Luego proceden a hacer clic derecho, insertar código, ¿sí?, y eligen el valor getter y setter. Acá no me sale porque ya yo las tengo agregadas, pero si yo quito de acá, hago clic derecho, insertar código, veo que ya me sale getter y setter, ¿sí? Hago clic y la selecciono toda. Hacemos clic en generar y de esta manera ya estamos encapsulando, ¿sí?, los valores
de estas variables que son la representación, ¿sí?, de mi tabla usuarios. Entonces, una vez tengo creado ya el modelo de usuario, ¿sí?, en la vista hago instancia a ello. Es decir, a mi clase usuario voy a crear una variable de ese tipo, ¿sí?, que representa a usuario. Acá en mi interfaz le voy a decir que va a ser igual, le voy a asignar un valor, ¿sí?, que está en la clase controller, ¿sí?, acá .getData. ¿Sí? Esta función getData, ¿sí?, este método lo que va a hacer es retornarme todos los datos de usuario, ¿sí?, que correspondan a este ID que le estoy pasando, ¿sí? Ven acá le estoy pasando un ID. Entonces ahora, para entender esta parte de acá, vamos a pasar a nuestro controlador. Abrimos acá y venimos. Aquí está mi función, ¿sí?, publicStatic, ¿sí?, que es de tipo usuario. Nótese que es del mismo tipo, ¿sí?, de nuestro modelo usuario, y se llama getData, y está recibiendo un parámetro entero que es la identificación. Entonces, dentro de esta función tengo lo siguiente. Primero, el try catch para manejar cualquier excepción que se presente al momento de la consulta, ¿sí?, de cualquier tipo. Tengo una variable con de tipo connection, ¿sí?, que como lo expliqué en el video anterior, lo que hago es obtener la conexión a la base de datos, ¿sí? Tengo SQL de tipo string, ¿sí?, que lo que va a tener es el SQL que voy a ejecutar, ¿sí?, es decir, la consulta SQL. Entonces en esta variable yo le digo que va a ser igual a select, ¿sí?, nombre, apellido, correo, usuario y clave, ¿sí? Estos son los datos que me voy a traer de la base de datos. Es decir, esto de acá: nombre, apellido, correo, usuario y clave. Son estos los que quiero recuperar, ¿sí? ¿Y de dónde los vas a traer? De la tabla usuarios, de esta tabla. Y vamos a poner una condición, un where, ¿sí?, me va a traer toda esta información solo cuando en la tabla usuario la identificación sea igual, y ponemos un signo de interrogación. Este signo representa un valor que le vamos a pasar, ¿sí? Es decir, me va a traer toda esta información solo cuando el número de identificación sea igual al que le vamos a enviar. Entonces ya este string hasta aquí está armado, y está almacenado en mi variable SQL. Entonces ahora creamos una variable PS que va a ser de tipo prepareStatement, ¿sí?, que lo que hace es, en la conexión, ¿sí?, que obtuve a la base de datos, le voy a llamar o le voy a agregar un SQL, ¿sí?, prepareCall, que lo que hace es llamar un SQL que va a darle esa conexión. Entonces, ¿qué sería la consulta de acá? Entonces, como esta consulta de acá, en la condición identificación debe ir un parámetro, pero si nos damos cuenta estoy pasando un signo de interrogación. Entonces yo le voy a pasar el valor real que va a tener ahí. Como ya PS tiene lo que es la conexión, tiene el SQL, entonces yo ahora le voy a pasar a esta variable que me tiene todo, le voy a pasar el valor que debe ir aquí, ¿sí? Entonces voy a decir a PS, que me tiene la consulta, le voy a dar un entero, ¿sí?, en la posición 1, ¿sí?, que sería este de aquí. Como hay un solo elemento, el índice sería 1, y en la posición 1 le voy a dar lo que tiene la variable ID, ¿sí?, que sería la identificación que recibimos desde la interfaz. Entonces, una vez ya le pase el valor por el cual va a consultar, ¿sí?, es decir, la condición,
Entonces creamos una variable rs de tipo resultSet, ¿sí? Que esto lo que me hace es recuperar u obtener el resultado de la consulta, ¿sí? Entonces le voy a decir que ese rs va a ser igual a que a ps.executeQuery, ¿sí? Como este ps tiene lo que es la conexión y tiene el SQL, entonces simplemente me queda ejecutar el query que tiene esa variable ps. Entonces, una vez se ejecute la consulta, el resultado va a ser almacenado en esta variable rs. Ahora hacemos nuevamente instancia, ¿sí?, a nuestro modelo usuario, ¿sí?, o a nuestra clase usuarios, que es donde tenemos las variables que corresponden a cada uno de los valores de la base de datos, de la tabla. Entonces, esta variable user, ¿sí?, va a ser igual al new usuario, ¿sí? Aquí solo estamos haciendo instancia a nuestra clase usuarios. Tengo una variable boolean, ¿sí?, que la llamé consulta, ¿sí?, que me va a tener falso. Entonces yo en este ciclo recorro los resultados que obtuve al momento de ejecutar el query, ¿sí? Como rs va a obtener el resultado, es decir, si yo ejecuto la consulta, si me devuelve valores, esa variable rs lo va a tener. Si no me devuelve valores, igual rs va a almacenar vacío o null, en este caso, si no devuelve nada. Entonces rs.net, ¿sí?, quiere decir que va a entrar mientras existan resultados en rs, o sea, mientras haya valores, él va a entrar acá. Entonces cuando entre, le voy a decir que a user, ¿sí?, que es la instancia a mi modelo o a mi clase usuario, ¿sí?, le voy a dar un nombre, set nombre, ¿sí?, el método set nombre, que fue el encapsulamiento que hicimos, y el nombre que le voy a pasar es rs del resultado que devolvió la consulta, ¿sí? Voy a obtener un string, ¿sí?, que va a ser el nombre, ¿sí? Es decir, de la consulta que me devolvió, el resultado que me devolvió, de ahí voy a sacar el nombre, es lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Igual para apellido, en el modelo user le voy a pasar un apellido, ¿sí?, y el apellido que le voy a pasar es del resultado que me devolvió la consulta, ¿sí?, voy a obtener el apellido, get string apellido. Igual para el correo, igual para el usuario, igual para la clave. Cabe notar que estos nombres de acá tienen que ser iguales a los que tenemos acá en nuestra tabla, ¿sí? O sea, el nombre de las columnas deben ser iguales. Estos de acá deben ser los mismos que están acá, ¿sí?, para indicarle exactamente qué es lo que voy a tener. Entonces, una vez ya los valores, todos estos valores los obtenga, están asignados aquí en mi modelo usuario. Es decir, que esta clase ya tiene esa información. Entonces, una vez ya asigné los resultados, yo le voy a decir que la variable consulta que tenía acá en false va a ser igual a true, ¿sí? Esto para indicar que sí hubo resultado de la consulta, ¿sí? Entonces salimos del ciclo y tengo un condicional que pregunta que si la consulta es igual a falso, ¿sí?, como acá esta variable yo la declaré falsa, ¿sí?, si no ingresa aquí, es decir, si no hay resultado de mi consulta, él no va a ingresar aquí y se va a mantener con el mismo valor falso. Entonces, si continúa con ese mismo valor, quiere decir que no hubieron resultados de la consulta. Por eso mando a imprimir un mensaje en pantalla diciendo que no se encontraron datos en la consulta. Si por el contrario ingresa acá, si devolvió datos, ingresó acá, mire que ya consulta va a ser igual a true y ya no va a entrar en esta validación. Entonces, siguiendo con esto, él retorna, ¿sí?, un valor, y el valor que va a retornar es user, ¿sí? Me va a retornar esta clase, por así decirlo, todas las propiedades que hay en esa clase
y nombre, apellido, correo, usuario, etcétera, y todo eso lo devuelve cuando fue correcta la ejecución. Si se presentó algún problema, algún inconveniente al momento de hacer la consulta, acá en el catch yo retorno un mensaje en pantalla diciendo que error al momento de consultar la información, ¿sí? Y lo que retorna sería un null, ¿sí? Porque no hubo consulta, no hubo nada. Entonces, una vez retorne ya la información, en este caso retorne la clase user, ¿sí? Ahora volvemos a la interfaz, ¿sí? Aquí. Es decir, que en la clase controlador, en la función getData, me va a devolver un valor de tipo usuario, de tipo user, que es este. Por eso, aquí declaré una variable de tipo usuario, dado que son el mismo tipo los que deben recibir. Entonces, una vez reciba el valor de la consulta, aquí ya lo tiene user, tiene toda esa información. Solo me queda decirle que me muestre en la interfaz esa información. Entonces, ahora le digo que en el campo txt2, ¿sí? Que corresponde aquí al nombre, ¿sí? txt2, le va a dar un texto, setText es para un texto, ¿sí? Y el texto que le va a dar es de la clase user, va a obtener la propiedad getNumber, ¿sí? Es decir, que de acá de este modelo va a obtener el nombre que le pasamos allá en el controlador. Eso es lo que me va a mostrar en pantalla. Le voy a decir que a tx3, que corresponde al apellido, también le voy a pasar un texto que va a ser de el apellido que obtenga de la clase user. Igual para el correo, igual para el usuario, igual para la clave, ¿sí? Los textos que voy a pasar los voy a obtener, cada valor lo voy a obtener del modelo user que fue el que creamos. Entonces, para probar si esto está funcionando, vamos a ejecutar nuestra vista, nuestra interfaz. Hacemos clic derecho, ejecutar archivo. Esperamos y vemos que ya nos muestra nuestra interfaz en pantalla. Vamos a agregar una identificación falsa primero para probar si la validación está correcta. Vamos a la base de datos y vemos que solo tenemos dos registros. Uno con identificación del 1 al 6 y el otro con identificación del 1 al 9. Entonces vamos a agregar un valor que no esté registrado. Este valor no está registrado, debe enviarme un mensaje diciendo que no encontró valores en la consulta. Vamos a consultar y efectivamente nos muestra un mensaje diciendo que no se encontraron datos en la consulta, dado que en mi tabla de base de datos no tengo ningún valor, sí, que corresponda con esta identificación. Pero si aquí colocamos un valor que existe en la base de datos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, le damos consultar y vemos que me trajo la información que sí corresponde a esa. Vemos que sería esta de acá, que me trajo nombre, programando evolucionando, apellido, programando evolucionando, correo, mi correo, usuario 123, clave, usuario 321, sí, nombre, apellido, correo, usuario y clave. Vemos que sí corresponden. Si acá ponemos 789, que sería el otro valor, damos consultar, vemos que ya cambia, ya el nombre es programando, ¿sí? Apellido evolucionando y el correo de usuario diferente. Quiere decir que sí está funcionando, que sí está consultando la información en la base de datos y me la está mostrando en mi interfaz. Entonces este sería la parte de consultar información, ¿sí? A la base de datos y mostrarla en un formulario. Ahora vamos a ver cómo esta misma información de usuarios, ¿sí? Que tengo en mi base de datos, puedo mostrarla, pero ya no en campos de texto de formulario, sino cómo la mostramos en una tabla, ¿sí? Entonces cerramos acá, minimizamos acá y vamos a crear otra interfaz, ¿sí? Yo ya la tengo creada, la llamé mostrar información, ¿sí? En ella lo único que tengo es una tabla, ¿sí? De este tipo tabla, ¿sí?
solo seleccionan acá, la pegan acá, ¿sí? Le dan clic derecho, le dan las propiedades, en model, ¿sí? Acá en ajustes de la tabla agregan lo que son los títulos si lo desean y le dan a aceptar y les va a quedar de esta manera una tabla, ¿sí? Una tabla vacía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la información, esta información que yo tengo acá en mi base de datos, la voy a mostrar tal cual acá en una tabla en la vista. ¿Sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sí, nos vamos al código fuente de nuestra interfaz, ¿sí? Y agregamos o creamos una variable modelo, ¿sí? De tipo default table model, ¿sí? Esto es un modelo de tabla, un diseño de tabla, ¿sí? Entonces lo creamos. Ahora dentro de nuestro constructor, ¿sí? Llamamos el método llenar tabla, que va a ser el encargado de obtener la información a mostrar. Entonces en llenar tabla instanciamos el controlador, ¿sí? Nuestro controlador lo instanciamos, ¿sí? Tengo una variable de ese tipo ct que me va a representar el controlador acá en esta vista. Entonces ahora digo que modelo, ¿sí? Que fue la variable que queda acá, va a ser igual a new default table model, ¿sí? Inicializo esta variable y digo de qué tipo es. Ahora a ese mismo modelo, ¿sí? Yo le voy a asignar un valor, ¿sí? Y ese valor lo voy a tener de ct.llenarData, ¿sí? Es decir, del controlador voy a llamar un método que se va a llamar llenar tabla, que es el que me va a devolver la información que voy a mostrar en esta tabla. Entonces para ello nos vamos al controlador ct, al controlador, y buscamos el método llenar tabla, que en este caso es este de acá, ¿sí? Si dan cuenta, esta función es de tipo default table model, ¿sí? Porque va a retornar un modelo de tabla, ¿sí? Por eso es de este tipo. Entonces dentro de él abrimos y tengo lo siguiente: un try cache para manejar excepciones, como bien ya lo sabemos, ¿sí? En mi variable con obtengo la conexión a la base de datos, ¿sí? Creo un vector, ¿sí? De tipo string, en el cual voy a almacenar los nombres que va a tener esa tabla, ¿sí? Es decir, acá, ¿sí? Son estos: identificación, nombre, apellido, correo y usuario, ¿sí? Entonces acá estos nombres de acá de las columnas son los que yo estoy, ¿sí? Creando acá en este vector: identificación, nombre, apellido, correo y usuario. ¿Sí? ¿Por qué si acá los puedo crear, por qué los creé acá en la vista? Bueno, resulta que al momento de hacer la consulta, ¿sí? Si ocurre algún error, ¿sí? O si no hay datos en la consulta, si ocurre algún error, entonces no va a entrar aquí y no me va a construir el vector con los nombres de las columnas. Es decir, que acá en la vista se mostraría la tabla sin nombre de columna, ¿sí? Por ese mismo motivo fue que se lo agregamos acá. Es decir, que si ocurre algún inconveniente al consultar la información, igual va a mostrar una tabla vacía, pero va a tener los nombres de la columna. Entonces por ese motivo están tanto acá en la vista como acá en la consulta. Entonces, retomando, la variable columna me va a tener lo que son los nombres de la columna en la tabla que voy a mostrar, ¿sí? También creé una variable modelo, ¿sí? Que es de mismo default table model,
que es el que voy a retornar con el modelo de la tabla y los datos que va a mostrar. Entonces le digo que esta variable modelo va a ser igual a new default table model, ¿sí? La inicializo y le digo que le voy a agregar, ¿sí?, la columna. Es decir, le estoy agregando ya los títulos que va a tener esa tabla, ¿sí? Acá le paso null porque en este valor va a ir los datos que se va a mostrar, pero como todavía no tengo los datos, por eso se le paso null aquí. Se lo agregamos más adelante. Ahora, aquí creo una variable string, ¿sí?, de tipo string que le llame SQL, que lo que me va a obtener es la consulta SQL que yo voy a ejecutar para traer los datos que voy a mostrar. Y en ese código SQL simplemente yo le digo select asterisco from usuario, es decir, me va a seleccionar todo lo que hay en la tabla usuario. Es decir, toda esta información de acá me la va a traer. Creamos una variable statement, ¿sí?, st, que es lo que va a tener la conexión. Luego le digo que result set rs, ¿sí?, le voy a asignar, va a ser igual a st que me obtiene la conexión ya, y va a ejecutar un query, ¿sí? El query que va a ejecutar es el SQL que tenemos acá, ¿sí? Entonces, una vez se ejecute este query de aquí, teniendo la conexión, ¿sí?, todo ese resultado, todo ese valor que tenga en la consulta va a ser almacenado en la variable rs. Entonces, ahora creamos otro vector, ¿sí?, que llame fila, también va a ser un string, ¿sí?, y le di 5 posiciones, ¿sí?, un vector de 5 posiciones. ¿Por qué 5 posiciones? Porque me va a almacenar, si vemos, tengo identificación, nombre, apellido, correo y usuario, que son los datos que voy a obtener, son 5, por eso es 5 la posición. Entonces acá nuevamente yo digo que mientras rs, o sea, mientras la variable que me tiene el resultado next, mientras existan resultados, ¿sí?, él va a entrar a obtener los datos que devolvió la consulta. Entonces yo digo que en esta variable fila, que es la que me va a almacenar la información, ¿sí?, en la posición 0, como ya sabemos, los vectores, matrices, todos inicializan desde 0. Entonces en la posición 0, que sería la primera posición, ¿sí?, yo le voy a asignar un valor que voy a obtener de resultado, ¿sí?, es decir, de rs voy a obtener un string que va a ser identificación. Entonces le voy a decir también que a ese mismo vector en la posición 1, ¿sí?, le voy a asignar un valor que voy a tener de rs, que sería el nombre. Igual para la fila 2 le voy a asignar lo que tengo de apellido, en fila 3 lo que tengo en correo y en fila 4 lo que tengo de usuario, ¿sí? Igual como anteriormente decía, estos campos de acá deben ser iguales a como se llaman las columnas en nuestra tabla, ¿sí? Entonces, una vez ya asignada toda esta información a mi variable fila, ¿sí?, a mi vector, dice que ya mi vector tiene la información que obtuve en la consulta. Entonces al modelo, ¿sí?, al modelo de la tabla, yo le voy a agregar una fila, ¿sí? Y esa fila, ¿cuál es? Esta variable acá que tiene la información, ¿sí? Y a medida que exista más información, él va a ir recorriendo y va a ir agregando filas a mi modelo de tabla. Una vez termine de recorrer todos los resultados y obtener toda la información, él sale de acá, de este ciclo, a la conexión de la base de datos, close, la cierra, ¿sí?, y retorno un modelo, ¿sí? Retorno la variable modelo, que es la que me tiene ya el modelo de la tabla con los datos a mostrar, ¿sí? Entonces este modelo ya tiene toda la información, todas las filas que va a mostrar en la tabla. Ahora simplemente en la vista, ¿sí?, aquí, de aquí me lo retorna.
Entonces esto que me retorna lo recibe esta variable modelo, que es del mismo tipo de default table model. Es decir, que ya toda la información de la base de datos está en esta variable. Ahora simplemente a mi tabla, ¿sí?, que en este caso la llamé tabla, ¿sí?, que es esta de acá, a tabla, le digo .setModel, es decir, le voy a asignar un modelo, ¿sí? Y el modelo que le voy a asignar es este modelo de acá, que ya tiene la información que traje de la base de datos. Entonces, como ya aquí con esto ya le estaría pasando a mi tabla toda la información que obtuve en la base de datos. Ahora simplemente es ejecutar para probar. Ejecutamos y vemos que efectivamente ya toda la información que está acá en mi base de datos también se encuentra acá, lo que es la identificación, el nombre, apellido, correo y usuario. Ya toda esta información está en mi vista y ya la estoy presentando a mis usuarios, ¿sí? Entonces de estas dos maneras podemos consultar información de nuestra base de datos y presentarla a los usuarios, ¿sí? Ya depende de cada quien la forma en cómo se hace y depende por qué se hace. Espero que les haya sido de ayuda. No siendo más por el momento, me despido. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video en el cual les estaré explicando cómo actualizar información de la base de datos, ¿sí? Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao.